Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre. Después de un día o a lo mejor una semana, ¿verdad? De estar en nuestras actividades diarias. Pero damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar en su casa, ¿verdad? Y podemos glorificarle y podemos alabarle y podemos estar gozosos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición preciosa que nos das de estar en tu casa, mi Dios. Tú mismo nos das la bienvenida a todos nosotros, Señor. Tú, Padre Santo, tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo, mi Dios. Padre Santo, nos gozamos y nos alegramos en tu presencia, Señor Jesús. Y estamos aquí, Señor, para bendecirte y para alabarte, Señor, y para escuchar el consejo de tu palabra en esta preciosa noche, Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos. En tu nombre precioso damos inicio, Señor, a este tiempo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, todas nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos, mi Dios. Y te pido, Señor, que la sangre del Cordero nos limpie, Señor, y que en este día, Señor, nos gocemos, nos alegremos, confiemos en ti, Señor. Gracias te doy, pues, en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. De tal manera, hermanos, que todos somos bienvenidos a la casa de Dios. También nuestros hermanos que nos ven en la transmisión. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y a esta reunión en donde bendecimos y alabamos en nombre del Señor. Este canto dice, hermano, noble sostén. El Señor es el que nos sostiene. Amado hermano, nuestro sostén es Jesús. Y en la lucha, hermanos, no podemos desmayar porque Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte. Yo temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya,
aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos sostiene con su diestra poderosa. Bendecimos su nombre y le alabamos. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Una vez más, gloria a ti yo daré, gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. La última vez con todo el corazón, gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, recibe toda la gloria, mi Dios, toda la honra, mi Dios, la alabanza y el honor, Señor, es para ti por toda la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar. Vamos a escuchar unos anuncios. Dios le bendiga, hermano. Esta tarde vamos a preparar nuestro corazón también para recoger nuestra ofrenda y a adorar el nombre de Dios así también, de esta manera. Y vamos también, hermanos, no solamente a recoger nuestra ofrenda, sino vamos a participar también en algunos avisos que tenemos. Y digo participar porque la iglesia, nosotros que somos la iglesia, debemos tomar parte en las actividades que tenemos dentro de la iglesia. Quiero leer una porción de la escritura que está ahí en Génesis capítulo 4, versículo 4, y es de las primeras o la primera ofrenda que nosotros vemos a nuestro Dios. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta enseñanza es de Caín y Abel, y vemos que Caín le trajo una ofrenda de frutas y todo lo que encontró para el Señor. Pero dice que Abel trajo de lo más gordo, de lo primogénito, de lo mejor que tenía, le trajo al Señor una ofrenda. Y yo le invito, hermano, a que cuando nosotros traigamos una ofrenda al Señor, no le traigamos los billetes más feos o lo que nos sobró o algunas cosas que es para el Señor, sino que busquemos de lo mejor y le demos con agrado, con alegría a nuestro corazón, pero que le demos de lo mejor a nuestro Dios. Dice aquí que Abel le trajo de lo primogénito, de lo más gordo, de lo más hermoso de su ganado, él le trajo una ofrenda al Señor. Vamos a orar y así recogemos nuestra ofrenda. Padre, te damos gracias por la provisión que nos das. Gracias, Señor, porque siempre nos suples, nunca nos ha faltado nada. Señor, tu fidelidad ha sido grande y lo podemos testificar hasta el día de hoy. No nos ha hecho falta de ningún bien. Padre, tú nos has dado la fuerza, la salud para trabajar, tú nos has dado un empleo, Señor, tú nos has suplido, nos has dado dónde dormir, dónde comer, Padre, nos has dado un techo, Padre, y te agradecemos porque nos has dado más de lo que merecemos. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia tenemos para darte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Señor, queremos traer esta ofrenda como la ofrenda de Abel, con un corazón agradecido, con un corazón bondadoso, con un corazón regocijándose en ti, Señor, porque tú has sido fiel y lo testificamos a la hora de ofrendar. Gracias por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle, hermano, a que escuche ahí en su lugar unos anuncios. Quiero decirle que este domingo iniciamos las clases para los que se van a bautizar. Si usted no se ha bautizado todavía, este domingo todavía puede inscribirse. Nuestro hermano Miguel Hernández y nuestra hermana Sandy Sánchez, ellos son los que van a estar dando el curso de preparación para los que se van a bautizar. Si usted se quiere bautizar, es un adolescente, es un joven, es un adulto, una mujer, un hombre, puede hacerlo. Este domingo durante la hora del mensaje va a salir el grupo de los que se van a bautizar para estarse preparando para el bautismo. También quiero decirle que el día de mañana tenemos una reunión virtual con el canal de las mujeres. El día de mañana tenemos hay reunión de mujeres a las 7 de la tarde, ¿cierto, hermana Sandy? 7 de la tarde, reunión de mujeres virtual, esté pendiente. Estamos teniendo algunos problemas con el internet, esperamos resolverlos pronto para poder tener el día de mañana esta transmisión. También quiero decirle que este domingo tenemos Santa Cena. El próximo domingo, este domingo que pasado mañana, pasado mañana, es decir, el domingo tenemos nuestra Santa Cena. Quiero invitarle a que usted se prepare. Si usted está allá en casa,
que usted prepare también los elementos con los que va a participar. No tenga los elementos como tiene cualquier otra cosa, el pan revuelto con el otro pan. Aparte el pan y póngalo en un lugar especial. El vino que va a participar también póngalo en un lugar especial, porque vamos después a orar por los elementos, consagrarlos para que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros y hacer el recordatorio de la muerte y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero decirle que en este acto usted y yo podemos tener un tiempo en el que podemos renovar nuestros votos delante de Dios, y no debemos esperar hasta el domingo, pero podemos preparar nuestra vida espiritualmente para que este evento, el día domingo, sea un evento especial. Quiero también decirle que el día de mañana los niños terminan la escuelita bíblica de verano, la escuela de verano de los niños que están teniendo. El día de mañana se termina. Y yo quiero pedirle que oremos por los maestros y oremos también por los niños. Estamos en una etapa de contingencia y de contagios muy fuerte. Y yo quiero invitarle para que usted también, no solamente espiritualmente orando por los niños, pero físicamente también usted cuide a sus hijos. Traiga a los niños con cubrebocas, utilice gel, etcétera, etcétera. El día de mañana será el último día que se reúnen los niños, y el día domingo tendremos la clausura. Vamos a tener un servicio muy especial. Los niños han preparado algo especial para la iglesia el día domingo, algo muy bonito, así que yo le invito a que no se pierda el domingo la transmisión, y si puede estar con nosotros, pues aquí le esperamos. Le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar, y así puestos de pie vamos a recibir al portador de la palabra de Dios, que es nuestro hermano obispo Daniel Sánchez esta noche. Que el Señor le bendiga. De nuestro Dios. Ha llegado la hora de escudriñar la palabra de Dios, y le voy a invitar que hagamos una oración en esta hora para pedirle al Espíritu Santo que Él sea guiándonos en este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque podemos ver tu fidelidad, Señor, podemos ver tu bondad, tu misericordia, Señor, a la manera, mi Dios, en que aun cuando te hemos fallado, aun cuando hemos sido infieles a ti, Señor, tú permaneces fiel, porque esa es tu naturaleza, Señor, porque tú procuras, Señor, tener una relación personal con nosotros, perfeccionarnos, Padre, y te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos que eres tú también quien nos ha permitido en esta hora, Señor, estar aquí en tu casa para adorarte, Señor, para bendecirte, Padre, pero también ha llegado la hora de escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a cada uno de nosotros, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que traiga convicción a nuestra vida, Señor, que no sea pensamiento de hombre, Padre, que no sea lo que nosotros pudiéramos creer, sentir, Señor, pensar, sino que sea tu palabra, Señor, la que traiga convencimiento, que sea tu palabra, Señor, la que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, y que también sea tu palabra, Señor, renovándonos, transformándonos, mi Dios, y que tu poder, Señor, tu gran amor con el que nos has amado, Señor, cambie nuestras vidas, Padre, de una manera verdadera. Te damos gracias en esta hora, Señor, y te pedimos esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, y le voy a invitar que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, la iglesia en Filipos. Estamos próximos a terminar también esta carta. El día de hoy vamos a iniciar el último capítulo de esta carta, Filipenses 4, y vamos a estudiar en esta tarde de los versículos 1 al 9. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, el cual se titula, ¿verdad? Ahí en nuestras Biblias tiene el título, dice este capítulo: regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué entendemos por regocijaos, hermanos? Alegres, ¿qué más? Gozosos. Pero hay una pregunta, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando en torno a este tema. ¿Un cristiano debe de estar siempre gozoso, siempre alegre? Pues aparentemente lo que la palabra de Dios nos dice es que sí,
Pero ¿qué pasa en los momentos de tristeza? ¿Qué pasa en los momentos de prueba? ¿Qué pasa en los momentos de dificultad? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos aconseja en esta tarde, hermanos. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 1, hablando Pablo, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Hemos estado estudiando en esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos, hermanos, una carta, ¿verdad?, que vale la pena recordar, hermanos, que para el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, se encuentra en un arresto domiciliario, ¿verdad? Tiene muy probablemente encadenados a él soldados romanos. Vimos la historia inicial de por qué Pablo fue condenado a este encarcelamiento, ¿verdad? Por una razón injusta, por la razón de que algunos compatriotas judíos, igual que Pablo, le acusaban de haber infiltrado a personas no judías en el templo, y se había hecho todo un escándalo. Pablo había apelado ante las autoridades, ¿verdad? Y en este momento Pablo apela a César. Y vimos también que en el trayecto de cuando Pablo es enviado a Roma, suceden un montón de cosas. Pablo sufre un naufragio, logran llegar a una isla donde a Pablo le muerde una serpiente, y a pesar de todo esto que ha pasado, Pablo le dice a la iglesia: no se preocupen, todo esto está aconteciendo porque así es la voluntad de Dios, y porque a pesar de que el enemigo cree que estas son piedras de tropiezo, estas piedras no han servido más que un escalón para predicar el evangelio. Y vemos en esta carta, hermanos, que increíblemente, a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, Pablo no pierde el gozo. Y Pablo ha estado hablando acerca de este tema en esta carta, ¿verdad? Ha estado hablando acerca del gozo, pero también de la unidad. Y vimos el capítulo pasado que Pablo les dice a los cristianos en esta iglesia que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nosotros no somos de este mundo, sino que nuestra patria, ¿verdad?, nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, aquel hogar que nos espera, está en los cielos. Y dice también Pablo que una gloriosa herencia nos aguarda cuando Cristo venga. Por tanto, dice Pablo, el primer consejo que les da, ¿verdad?, es que nada los mueva de sus sólidos cimientos, permanezcan firmes y seguros. Y este es el primer consejo que Pablo le da a la iglesia, casi para finalizar, ¿verdad? Que nada los mueva, estén firmes, estén seguros, que sus cimientos sean firmes. En esta semana en el grupo de varones, ¿verdad?, que hemos estado llevando a cabo estudios, veíamos un estudio que hablaba precisamente de esto: ¿cuáles son nuestros cimientos? Y me venía a la mente en estos días, hermanos, cuando hemos estado viendo en las noticias e incluso hemos sido testigos de las fuertes lluvias que hemos estado teniendo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones podemos ver en las noticias que, sobre todo en zonas costeras, ¿verdad?, donde abundan estos árboles llamados palmas, pueden los huracanes azotar las costas de una manera tremenda, y las palmas, por más que se pandean, no son derribadas porque sus cimientos son fuertes, sus raíces son profundas. Y Pablo aconseja esto a la iglesia de los filipenses: hermanos, que nada los mueva, estar firmes en el Señor. Y podemos ver también en este primer versículo de este capítulo 4 el concepto que tiene Pablo acerca de la iglesia. Les dice: hermanos míos amados. Pablo no solamente los tiene en un concepto como hermanos, ¿verdad?, sino que les dice amados. En otras traducciones, hermanos, traduce esta palabra como añorados, entrañables, mis hermanos entrañables. Hoy en día, mencionaba en una ocasión, ¿verdad?, hoy en día una expresión de amor que se le puede decir a una persona es: te amo con todo mi corazón. Pero en aquel tiempo, hermanos, los órganos que parecían a los romanos, ¿verdad?, a la sociedad romana, los órganos más preciados eran las entrañas, porque son órganos vitales. Por eso Pablo les dice a los hermanos: hermanos amados, deseados, entrañables. Y Pablo tenía en este concepto a la iglesia, hermanos, y no solamente como hermanos amados, sino que también le dice Pablo a la iglesia: gozo y corona mía. Para Pablo, hermanos, era un gozo saber de sus hermanos en la iglesia de Filipos. Y
Y no solamente eso, sino que también les dice corona mía. En aquel tiempo, hermanos, hoy en día, ¿verdad? Podemos ver, han estado transcurriendo los Juegos Olímpicos y podemos ver que la medalla de oro, ¿verdad? O la medalla dorada es la que más se anhela. Pero en aquellos tiempos, hermano, a los jugadores olímpicos también se les daba no una medalla, sino una corona llamada estéfanos, que era la corona de los vencedores. Y Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes en Filipos: ustedes son mi corona, ustedes son mi medalla, ustedes son la prueba de que mi trabajo no ha sido en vano. Sin embargo, les dice también Pablo a estos creyentes: pero esta obra no ha terminado. Tenemos que saber, hermanos, que cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, en ocasiones podríamos decir, ¿verdad? Ya lo he logrado, lo he alcanzado, he conocido al Creador. Pero Pablo les dice: la obra aún no ha acabado, la carrera aún no ha terminado. Necesitamos estar firmes mientras que Cristo viene. Y vamos a ver, hermanos, que esta orden que Pablo está dando, ¿verdad? Más allá de un consejo, es una instrucción, es una orden que Pablo está dando. Y no precisamente Pablo, hermanos, sino el Espíritu Santo, Dios utilizando a Pablo para escribir esta instrucción a la iglesia: estad firmes en el Señor. Y podríamos preguntarnos: ¿firmes contra qué? A veces podemos pensar, ¿verdad?, que debemos estar firmes únicamente contra las adversidades, contra los problemas que de manera personal vienen a nuestra vida. Pero un comentarista que leí, hermanos, decía: esta instrucción de Pablo hacia los creyentes de estar firmes es efectivamente ante las adversidades, pero también estar firmes ante los ataques del enemigo, estar firmes ante la apatía. En los momentos que nosotros comenzamos a creer, ¿verdad? No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de involucrarme con la iglesia. También ante esto debemos estar firmes, hermanos. Debemos estar firmes ante el legalismo y el libertinaje, ¿verdad? Estudiamos ya la carta de los Gálatas, donde Pablo habla a la iglesia que no debemos ya de someternos a rituales humanos. Y cuando, hermanos, en nuestra iglesia o en algún hermano logramos detectar una actitud legalista, debemos tener una posición firme, al igual que cuando logramos detectar, ya sea en la iglesia o en algún hermano, una actitud de libertinaje, también debemos ser firmes, hermanos. A veces, ¿verdad?, por querer estar bien con los demás, por no querer meternos en problemas, decimos: bueno, pues yo respeto la opinión, aunque nosotros sepamos, hermanos, que esa actitud o ese comportamiento es en contra de la palabra de Dios. Y por eso Pablo también exhorta a los filipenses y les dice: estén firmes ante el legalismo y ante el libertinaje. También debemos estar firmes ante los deseos de nuestra carne. Muchas veces creemos que la batalla es contra mi hermano que tengo al lado, es contra mi vecino, es contra mi familiar, es contra las autoridades, pero pocas veces nos consideramos a nosotros mismos o a la carne como el enemigo, hermanos. Y el consejo de Pablo es también: ejercitemos la fe. Y sabe algo, hermanos, lo hablábamos recientemente en el taller para matrimonios. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas, muy probablemente fracasemos. Por eso el consejo de Pablo o la instrucción de Pablo es estar firmes en el Señor. Cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como fuente de nuestra fuerza y como nuestro capitán, como nuestro Señor, Él es quien va delante de nosotros y nos da la fortaleza para estar firmes. Lo vemos en una parábola en uno de los evangelios, ¿verdad? Jesús mismo dice que aquellos que edifican su casa sobre la arena corren el peligro de que cuando venga la tormenta ese fundamento sea débil, ese fundamento que puede llegar a ser en lo que nosotros confiamos, en el dinero, en nuestras fuerzas, en el intelecto. Pero cuando nuestro fundamento es Cristo Jesús, hermanos, van a venir las tormentas y nuestros cimientos van a ser fuertes, firmes, de tal manera
que aún estos fuertes vientos o estas tempestades no nos puedan doblegar. Y dice el versículo 2, de aquí Pablo va a pasar a otro tema, ¿verdad? Aparentemente. Dice este versículo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un tema del que ya ha estado hablando Pablo. Un mismo sentir, la unidad como iglesia, la unidad como un solo cuerpo en Cristo. Lo vimos en el capítulo 1, versículos 27 y 28, capítulo 2, versículo 2 y 4 y capítulo 2, versículo 14 y 16. Pablo habla acerca de la unidad, acerca de esa unidad militante, ¿verdad? Como un ejército unido contra el mundo incrédulo y hostil. Porque a veces también creemos, ¿verdad, hermanos? Lo acabo de mencionar. Debemos estar firmes en ocasiones en contra de una actitud legalista o liberal de nuestros hermanos, pero a veces consideramos que nuestra única batalla está aquí en la iglesia, contra nuestro hermano que se comporta diferente a nosotros. Pero la unidad a la que Pablo llama a la iglesia es a estar unidos contra un mundo incrédulo y hostil. Y algo interesante aquí, hermanos, es que estas dos mujeres que menciona Pablo, Evodia y Síntique, eran mujeres que pertenecían a la iglesia, eran creyentes, incluso lo vamos a ver más adelante, habían sido colaboradoras de Pablo. Algunos comentaristas concuerdan que muy probablemente estas mujeres habían, si bien no fundado la iglesia en Filipos, habían sido de las primeras miembros de esta iglesia de Filipos. Y algo que también debemos tener en cuenta, hermanos, es que Pablo él está seguro, ¿verdad?, de que está hablando a una iglesia madura, espiritualmente madura. Contrario a lo que podríamos ver en la iglesia de Corintios cuando les hace una exhortación respecto a los dones espirituales, Pablo inmediatamente se adelanta y les dice: no quiero que se comporten como niños al recibir esta exhortación. Pablo aquí él sabe, ¿verdad?, que está hablando a creyentes espiritualmente maduros. Pero algo increíble también, hermanos, es algo que debemos considerar, es que en este tiempo las cartas que Pablo enviaba a la iglesia, ¿verdad? Imaginémonos que una persona dentro de nuestra congregación se levanta al frente y ordena sentarse a la congregación y les dice: vamos a leer la carta que nuestro hermano Pablo nos ha enviado. Y se imagina, hermano, estar en la congregación y de repente escuchar su nombre. Probablemente estas mujeres pudieron pensar, ¿verdad? Pablo nos está enviando un saludo o Pablo está solicitando nuestra ayuda para algo. Pero lo que estas mujeres reciben es una exhortación de parte de Pablo. Muy probablemente, hermanos, debió haber sido vergonzoso para estas mujeres que Pablo, en su encarcelamiento, ¿verdad?, domiciliario, se tomara el tiempo de escribirles, que se pusieran de acuerdo en cuanto a sus diferencias. Y dice Pablo, ¿verdad? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sabiamente, hermanos, Pablo no nos dice cuál era la diferencia que tenían estas mujeres, ¿verdad? Pero algo que sí le está preocupando a Pablo es que la unidad entre ellas está fracturada, está rota. Y muy probablemente, hermanos, como puede suceder hoy en día en las congregaciones, una unidad fracturada, incluso en dos miembros de la iglesia, puede fracturar toda la iglesia. Porque parte de la congregación puede estar apoyando a una de estas personas y la otra parte de la congregación puede estar apoyando a la otra persona, y esto causa una división, hermanos. Y muy sabiamente Pablo no menciona siquiera cuál es el problema, y tampoco Pablo se pronuncia a favor de una u de otra. Y Pablo tampoco defiende ni apoya la causa ni la posición de ninguna de estas mujeres. Pero lo que sí hace Pablo es la misma exhortación a ambas, a la unidad. Pablo lo hace, hermanos, de una manera incluso no legalista, ¿verdad? No mandatoria, no prepotente. Pablo le dice a estas mujeres: les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor.
Y no solamente eso, hermanos, sino que en el versículo 3, Pablo encomienda a un varón también, ¿verdad? Que muy probablemente Pablo considere apto para esta tarea. Y les dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Algo interesante aquí, hermanos, es que aquí Pablo está haciendo un juego de palabras. Algunas otras traducciones dicen lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, Cícigo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Cícigo era un varón de esta iglesia, de los filipenses, pero el nombre de este varón, Cícigo, significaba compañero fiel. Entonces Pablo le está diciendo a este varón: te ruego a ti, compañero fiel o Cícigo, no solamente que has demostrado ser un compañero fiel, no solamente haciendo honor a tu nombre, sino también en los hechos, te ruego que las ayudes a ellas que en otro tiempo fueron de utilidad, que combatieron juntamente conmigo para extender el Evangelio. Y no solamente Pablo las menciona a ellas, sino que dice también a Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí pudiéramos pensar, ¿por qué Pablo no mencionó a todos sus colaboradores? ¿Verdad? Yo creo que también, retomando este tema de que la carta era leída públicamente, yo creo que hubiera sido bonito, ¿no?, escuchar el nombre de Pablo, el nombre, nuestro nombre escrito en las cartas de Pablo. Y quizá podríamos pensar, híjole, qué mala onda de Pablo no haber reconocido a todos sus colaboradores. Pero ¿sabe algo, hermanos? Pablo deja en claro que el reconocimiento que los hombres nos pueden dar no es tan maravilloso como el reconocimiento que Dios nos puede dar. Y ese reconocimiento, hermanos, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y meditaba yo, hermanos, un poco acerca de qué es el libro de la vida. Muchas veces escuchamos esta expresión, ¿verdad? O leemos en las Escrituras que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y leía yo un par de comentarios, hermanos, y uno de ellos llamaba mi atención porque decía que el libro de la vida es una especie de registro civil celestial. Y no entendía yo muy bien esta analogía, pero me di a la tarea de investigar cuáles son las funciones del registro civil. Y sabe algo, hermanos, noté 3 hechos importantes que precisamente se registran o se hacen constar en los registros civiles. Y el primero de ellos es nuestro nacimiento. Nuestro nacimiento, cuando nosotros nacemos, ¿verdad?, tenemos que ser dados de alta para hacer constar que somos ciudadanos mexicanos y que nacimos en tal entidad, quiénes son nuestros padres. Y sabe algo, hermano, el libro de la vida es como un registro civil precisamente, porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, se hace constar que ahora somos hijos de Dios, que hemos sido nacidos de nuevo, que ahora nuestro Padre es nuestro Padre celestial. Otro hecho interesante que se registra, hermano, en estos lugares son los matrimonios. Y en el libro de la vida, ¿sabe también qué se hace constar? Que ahora nosotros somos la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y otro suceso interesante que se hace constar en estos lugares, hermanos, son también las defunciones, las muertes. ¿Y sabe qué se hace constar en el libro de la vida? Que nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, cuando nuestro nombre es escrito, hermanos, en el libro de la vida, se hacen constar estas 3 cosas: que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, somos la esposa de Cristo y hemos muerto al pecado. Por eso Pablo dice, aunque quizá no pudo mencionar a todos sus colaboradores uno por uno y de manera explícita, Pablo deja algo bien claro y dice allí en el versículo 3, cuyos nombres están en el libro de la vida, al igual que nuestros nombres, hermanos. Y aquí Pablo pasa nuevamente a otro tema, ¿verdad? Aparentemente. Y dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. En armonía, hermanos, con toda la carta que Pablo ha estado escribiendo, en esta sección Pablo anima a la iglesia a estar siempre gozosos, siempre alegres. Pero al igual que en el versículo 1, ¿verdad?, donde dice Pablo estar firmes en el Señor, también en este versículo 4 Pablo dice regocijaos en el Señor siempre. Cuando nuestra alegría, hermanos, viene de cualquier otra fuente, puede ser una alegría momentánea, puede ser una alegría cuestionable, puede ser una alegría no confiable, hermanos. Porque cuando nuestra alegría, nuestro gozo depende quizá del dinero, cuando no tenemos dinero no tenemos gozo. Cuando nuestro gozo depende de nuestra salud, cuando no tenemos salud no tenemos gozo. Cuando nuestro gozo depende de otra persona, quizá de nuestra pareja, quizá de nuestros padres, de nuestros hijos, cuando esta persona nos puede llegar a fallar, nuestro gozo también se puede terminar. Pero cuando nuestro gozo está puesto en el Señor, hermanos, podemos tener una convicción de la cual Pablo nos habla allí en Romanos. Y le voy a invitar que vaya conmigo, hermanos, a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 38 y 39. Dice Pablo en esta carta a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el versículo 38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nuestro gozo depende, hermanos, de saber que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Van a venir los momentos difíciles? Sí. ¿Van a venir las pruebas? Sí. ¿Puede venir la tristeza a nuestra vida? Sí, incluso la tristeza puede venir a nuestra vida, pero en estos momentos difíciles, hermanos, nosotros podemos recordar que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y en eso, hermanos, podemos encontrar gozo y paz, como lo vamos a ver a continuación. Y solamente para hacer un breve paréntesis, hermanos, yo en ocasiones hemos escuchado opiniones, ¿verdad?, de creyentes que dicen que un creyente no es correcto que un creyente esté triste, o que no es posible que un creyente esté triste. O incluso, hermanos, yo he escuchado opiniones acerca de que no es correcto que un creyente vaya al psicólogo, o que un creyente visite quizá a un terapeuta porque está pasando un momento de depresión. Pero ¿sabe algo, hermanos? La palabra de Dios nos ejemplifica dos varones de Dios, Elías y Moisés, que pasaron momentos de tristeza, y tristeza profunda, tristeza al grado de pedirle a Dios y de desear no vivir más. Pero lo que Pablo aquí nos está aconsejando, ¿verdad? Pablo no está diciendo que un creyente nunca pueda estar triste, pero lo que Pablo está diciendo es: encuentren su gozo en el Señor. En el Señor podemos tener este gozo. Y esta es la invitación también, hermanos, que cuando nosotros estemos atravesando un momento difícil, podamos ir a Romanos, ¿verdad?, capítulo 8, versículo 28, y leer que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y quizá no vamos a entender por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en ese momento, pero podemos confiar en que Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es soberano. Nada escapa del control de Dios, hermanos, y en eso podemos encontrar nosotros gozo. Y continúa Pablo en el versículo 5 y dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Otra cosa que las personas deben poder ver en nosotros, además del gozo, es nuestra gentileza. Y esta palabra, hermanos, se traduce también como generosidad, amabilidad, bondad, ser considerados con los demás. Cuando como creyentes las personas no pueden ver esto en nosotros, hermanos, mucho menos van a poder ver y reconocer al Dios vivo. Muchas veces, ¿verdad?, como creyentes nos encerramos en nuestro mundo, como dirían, o en nuestra burbuja, ¿verdad? Y olvidamos, hermanos, que Dios también nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso Pablo dice a los filipenses y en esta hora a nosotros, que nuestra gentileza sea conocida de todas las personas. Y la razón de ello es porque el Señor está cerca. Y si bien, hermanos, podríamos interpretar estas palabras como las que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Si bien podemos interpretar como que la venida del Señor se acerca, también podemos interpretar, hermanos, que el Señor ya está aquí. El reino de Dios ya está aquí, hermanos. Muchas veces tenemos esta idea de que el verdadero gozo, la verdadera alegría, solamente la tendremos cuando estemos en los cielos. Pero el reino de Dios está aquí, hermanos. Y nosotros como compatriotas del reino de los cielos, debemos expresar también a la gente lo que un hijo de Dios es. No, la palabra de Dios nos invita, hermanos, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y muchas veces queremos atesorarlo solamente para nosotros, ¿verdad? Vemos a una persona pasando aflicción y no nos animamos a decirle: el Señor te puede ayudar, o el Señor quiere estar contigo, con tu familia, el Señor quiere traerte libertad de esas adicciones. Muchas veces queremos atesorar el reino de Dios para nosotros mismos. Pero Pablo dice aquí a los filipenses que su generosidad, que su amabilidad sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y dice el versículo 6, un versículo, hermanos, que es muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Parafraseando un poco este versículo, hermanos, podríamos decir lo siguiente, ¿verdad? No te estreses. Estas palabras de Pablo, por nada estéis afanosos, las podríamos traducir a nuestros días como no te estreses. Muchas veces, hermanos, vivimos en el estrés por distintas razones: por el trabajo, por el alimento, por el calzado, por el vestido. Muchas veces, ¿verdad?, por cosas quizás sin sentido incluso. A veces vivimos estresados por el celular que tenemos, por la ropa que vestimos, si es de marca o no es de marca. Incluso a veces nos estresamos, ¿verdad?, porque el equipo al que le vamos no le está yendo bien en el torneo. Por muchas razones, hermanos, vivimos hoy en día estresados, pero el consejo de Pablo es: no se estresen, traigan a Dios sus peticiones y oren a Él en todo tiempo. Y hemos visto, hermanos, que orar a Dios es tener comunión con Dios. Además de traer nuestras peticiones, también debemos tener comunión con Dios. Y finaliza este versículo Pablo diciendo: y recuerden dar gracias a Dios por todo lo que Él está permitiendo. Y estos, hermanos, son consejos prácticos que el apóstol Pablo nos está dando como iglesia. A veces queremos venir a la iglesia, ¿verdad?, y como por arte de magia que desaparezca nuestro estrés, que desaparezcan nuestras preocupaciones, que desaparezca nuestro afán. Pero poco queremos poner de nuestra parte, hermanos. Por eso Pablo les dice, les da un par de consejos prácticos a la iglesia de los filipenses y también a nosotros. Les dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Hermanos, en toda oración se refiere a en todo momento. Si bien es cierto, cuando estamos pasando por necesidades debemos y podemos acudir a Dios, también cuando estamos pasando un tiempo de bonanza, hermanos, un tiempo de tranquilidad, agradecer a Dios: Señor,
Gracias por el trabajo que me has dado, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy me has preservado la salud. Señor, gracias por mi familia. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y sabe algo, hermanos, cuando nosotros ejercitamos la oración con Dios, la comunión, las acciones de gracias, las alabanzas, cuando nosotros ejercitamos esto, hermano, esto se vuelve en nuestra vida un hábito. De tal manera que cuando viene el día malo, estos hábitos permanecen en nosotros. Viene el día malo y nosotros vamos a estar en oración, vamos a adorar, a alabar el nombre de Dios, vamos a tener comunión con Dios, vamos a darle gracias a Dios aún por las cosas malas. Y sabe esto, hermano, esto va a aligerar nuestra carga. Y lo va a decir a continuación Pablo, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el resultado, hermanos, de tener comunión con Dios, de ejercitar la oración, de ejercitar la fe, de estudiar la palabra, de leer las promesas de Dios para nuestra vida, hermanos. Pensémoslo, cuando viene un momento difícil a nuestra vida, ¿verdad? Regularmente nosotros nos tomamos o nos agarramos de las ideas y los conceptos del mundo. Viene una enfermedad quizá incurable a nuestra vida y los primeros pensamientos que pueden llegar a nosotros es: me voy a morir, o no tengo solución, no tiene sanidad. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y leemos que para Dios no hay nada imposible, esto puede traer descanso a nuestra vida, hermanos. Y cuando ejercitamos la fe, cuando ejercitamos nuestra comunión con Dios en oración, cuando leemos las promesas de Dios en su palabra, dice el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios habla de los corazones, habla acerca de los sentimientos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios incluso, hermanos, nos va a guardar de nosotros mismos. Porque cuando viene el momento difícil, todos nuestros sentimientos a veces afloran, ¿verdad? Y a veces estos sentimientos son sentimientos negativos. Y cuando a veces podemos pensar, me está pasando esto porque quizá me porté mal, porque quizá hice esto, me está pasando porque me lo merezco, me está pasando porque por muchas razones, hermanos, porque yo siento, porque yo creo. Pero cuando ejercitamos la fe, hermanos, la paz de Dios guarda todos estos sentimientos, de tal manera que también su palabra nos recuerda y nos dice, ¿verdad?, que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Por eso es importante, hermanos, que ejercitemos nuestra fe en oración, en lectura de la palabra de Dios, en comunión con Dios, incluso en congregarnos, hermanos, es importante. Muchas veces también se nos hace el hábito, pero de dejar de congregarnos, ¿verdad? Nos sentimos cómodos en nuestro hogar, sentimos que no es tan importante asistir a la iglesia y se nos hace un hábito dejar de congregarnos. Y más adelante esto puede traer quizá remordimiento a nuestra vida, ¿verdad? Nuestra conciencia, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos nos pueden acusar y hacernos sentir y pensar, pues ¿para qué voy? Ya tiene mucho tiempo que no voy. Igual y Dios ya está enojado conmigo. Pero cuando volvemos a la Escritura, hermano, y leemos que el Señor dice, vengan a mí, todo el que esté cargado y cansado, y podríamos agregar aquí, ¿verdad?, y estresado, y yo los haré descansar, porque dice el Señor, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que, hermanos, debemos ejercitarnos en estos consejos prácticos que Pablo da a la iglesia. Y finaliza Pablo de la siguiente manera: por lo demás, es decir, como un último consejo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo, hermanos, también nos aconseja ejercitar nuestra mente. ¿En qué pensamos, hermano, en el transcurso del día? Si también nosotros estamos pensando, ¿verdad?, en los problemas que tenemos,
en las deudas que tenemos, en la pelea que tuvimos, en la discusión que tuvimos con nuestra pareja, en que en mi trabajo no me valoran. Y si aunado a esto, hermanos, nosotros consumimos todo lo que el mundo tiene para darnos, como lo que vemos en la televisión, la música que escuchamos, lo que consumimos en el internet, nuestros pensamientos van a estar llenos del mundo, y eso es en lo que vamos a pensar. Y eso es en lo que va a depender nuestra estabilidad o nuestra madurez espiritual. Pero si queremos poder estar firmes, como Pablo aconseja en un principio de este capítulo, Pablo dice: piensen en todo lo que es verdadero, en la verdad que viene de parte de Dios, en esa verdad que encuentra su punto más alto en el Evangelio. Piensen en todo aquello que es honesto. Esta palabra honestidad, hermanos, se refiere a aquellas personas que son confiables, tanto de palabras como de comportamiento. Qué triste es, ¿verdad?, tener a una persona o que alguien nos tenga en un concepto de deshonestos, cuanto más si saben que somos creyentes, que somos cristianos. Qué triste es, hermanos, que tener a una persona o que nos tengan en un concepto de deshonesto. Por eso dice Pablo: piensen en lo verdadero, actúen como verdaderos hijos de Dios, como gente honesta, como personas justas. Piensen en la pureza. Los filipenses, hermanos, venían de una cultura pagana, muy probablemente de una cultura griega, donde se enseñaba el hedonismo y el helenismo, que era pensar en ellos mismos, satisfacer sus deseos y sus necesidades al momento. Y los filipenses venían de esta cultura y eran muy tentados a regresar a esas prácticas. Pero Pablo les dice: piensen en lo que es puro. También allí en Romanos capítulo 12, versículo 21, Pablo le aconseja a la iglesia: venzan con el bien el mal. Y Pablo dice también: piensen en todo lo que es amable, sean amables, y en todo lo que es de buen nombre, o tengan una buena reputación. Como hijos de Dios, hermanos, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? La Escritura nos enseña que nosotros somos como cartas abiertas para los incrédulos. ¿Qué es lo que la gente puede ver de Dios a través de nosotros? Hay un comentario de un pastor que me gusta mucho y que he atesorado. Es el pastor Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que fue perseguido por predicar de Cristo. Y este pastor decía: nuestra vida como cristianos debería hacer que los no creyentes se cuestionaran su incredulidad en Dios. Nuestro testimonio, hermanos, debería de impactar a las personas de tal manera que ellos pudieran decir: ¿qué es lo que tiene esa persona? Yo lo quiero. Pero muchas veces nuestro testimonio, ¿verdad?, hace que la gente tenga un mal concepto del Evangelio. Pero Pablo aconseja aquí: no piensen en todo aquello que el mundo nos ofrece, sino piensen en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en aquello que tiene un buen nombre. Y finaliza Pablo en el versículo 9 y dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué increíble manera de finalizar de Pablo, hermanos. Pablo ha estado aconsejando varias cosas a la iglesia. Estén firmes, que prevalezca la unidad entre ustedes. Si tienen problemas, háganlos conocer delante de Dios con acciones de gracias. Piensen en todo lo que es correcto, en lo amable, en lo justo. Pero Pablo no solamente lo está diciendo como dicen, ¿verdad?, de dientes hacia afuera. Pablo no solamente está imponiendo cargas a la iglesia que él no lleva, sino que Pablo finaliza esta sección diciendo: todo aquello que han aprendido de mí, ya sea por mi predicación o por mi ejemplo, esto mismo practíquenlo. Pablo no se excusa, hermanos, en su liderazgo, ¿verdad?, o en su conocimiento teológico,
para decir, hagan lo que les estoy diciendo simplemente porque soy su líder. No, Pablo dice a la iglesia, todo aquello que han aprendido de mí, ya sea por mi predicación o por mi ejemplo, eso mismo hagan. ¿Recuerdan la actitud de los fariseos? La palabra de Dios nos enseña que ellos imponían cargas sobre el pueblo que ellos mismos no llevaban. Y muchas veces, hermanos, también como creyentes o como líderes nos queremos justificar delante de los demás diciéndoles, no se fijen en mí porque soy humano, fíjense en Dios que es perfecto. Pero Pablo nos está poniendo un ejemplo, hermanos, que como creyentes no es correcto, no es válido decirle a la gente, no te fijes en mí porque soy hombre. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando, hermanos? El ejemplo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y ya lo mencionó anteriormente, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Y nuevamente, la consecuencia o el resultado de esto es que el Dios de paz estará con nosotros. No solamente la paz de Dios, sino el Dios de paz, hermanos. Y esto es algo muy hermoso y es algo que puede llenar nuestra vida el día de hoy, nos puede animar, ¿verdad? Son consejos prácticos que tenemos que llevar a la práctica en nuestra vida diaria y vamos a poder ver, hermanos, el cumplimiento de la promesa de la palabra de Dios, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros sentimientos, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y no solamente eso, sino que el Dios de paz estará con nosotros. Vamos a orar en esta hora para dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos alienta, Señor, tu palabra nos exhorta. Tu palabra el día de hoy nos ha hablado, Señor, a la unidad, a ser un solo cuerpo, Padre, como tú nos has mandado y nos has llamado a ser. Nos exhorta también a estar firmes, Señor, a estar firmes, Padre bendito, no en nuestras fuerzas, sino firmes en ti, Padre Santo. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos reveles, mi Dios, si nuestra actitud, si nuestras decisiones, Padre, si incluso nuestro pecado ha quebrantado la unidad con nuestros hermanos y con la iglesia, Señor. Y te pedimos que tú restaures nuestra vida, Señor, que tu Santo Espíritu sea trayendo la unidad a tu iglesia, Señor, que seamos uno, mi Dios, para poder pelear, Señor, contra los ataques del enemigo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que si en esta hora, mi Dios, alguna persona, mi Dios, que escucha este mensaje por primera vez, mi Dios, te pedimos, mi Dios, que tú traigas, Señor, la convicción de la necesidad que tiene de ti, mi Dios. Padre, y también te pedimos que escribas su nombre en este libro de la vida, Señor. Que tú le puedas guiar, Señor, hacia ese nuevo nacimiento, mi Dios. Padre, y te pedimos, Señor, también que tú nos ayudes, Señor, a no estar afanados por nada, Señor, porque este mundo, Padre, y cada día trae su propio afán. Señor, a veces nos podemos afanar, nos podemos estresar, mi Dios, por el qué vamos a comer, el qué vamos a vestir, Señor, incluso muchas veces, Padre, por cosas sin sentido, Señor, por vanagloria, Señor, por presunción, mi Dios, pero te pedimos que tú nos guíes, Señor, y tú nos ayudes a poder descansar en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ejercitar la fe, Señor, Padre, a poder cimentar nuestras vidas en ti, Señor, que eres la roca, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, y te pedimos, mi Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón, Padre, y también te pedimos que tú, que eres el Dios de paz, estés con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, y te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión y vamos a tener nosotros un tiempo de oración en esta hora. Que el Señor les bendiga.